En este video vamos a concluir la clase de sistema nervioso. Sistema nervioso, la parte 2. Esta clase la comenzamos pues recordando la clase anterior, donde hablábamos de la irrigación, la subdivisión funcional y la subdivisión estructural del sistema nervioso. Hablamos de cómo está irrigado, hablamos de cómo estaba conformado el sistema nervioso central, hablamos de su subdivisión, de las meninges y hablamos de la médula espinal. Ok, pero en esta clase principalmente comenzamos hablando sobre el tallo encefálico. El tallo encefálico pues es la cuarta parte, por decir así, del encéfalo, teniendo en cuenta que el encéfalo está conformado por un cerebro, un diencéfalo, un cerebelo y por supuesto un tallo encefálico. Pues en relación a este tallo encefálico pues tiene una connotación especial porque es el que hace la conexión o la interconexión entre la médula espinal, que está alojada en el canal medular, y el encéfalo pues que está en la cavidad craneal. Entonces el tallo encefálico pues es la estructura que hace la unión entre ambos órganos, por decir así. Hablábamos pues hacíamos referencia hacia que los pares craneales, los 12 pares craneales se originan del encéfalo. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Los 12 pares craneales se originan del encéfalo. Sí, es cierto. Los 12 pares craneales se originan del tallo encefálico. No es cierto. ¿Por qué? Porque hablábamos de que los 12 pares craneales, existen dos pares craneales que, aunque sus núcleos se ubican en el tallo encefálico, específicamente en el mesencéfalo, ellos nacen como evaginaciones directas del encéfalo, como lo son el primer par craneal olfatorio y el segundo, que es el óptico. Entonces, luego veíamos como los pares craneales 3, 4 y 6 pues nacen pues directamente de la el 3, 4 nacen directamente pues del mesencéfalo. 5, 6, 7, 8 pues los vemos naciendo, originándose del puente, y el resto pues originándose de la médula oblonga o bulbo raquídeo, como se le conoce. Entonces hablábamos de esos pares craneales, hablamos de cada una de las funciones o de los núcleos con los que están relacionados cada una de esas partes que conforman el tallo encefálico. Hablamos de las pirámides, que eran las pirámides como tales, y qué dato específico, qué dato importantísimo tienen las pirámides a nivel de la médula oblonga, específicamente con lo que conlleva la decusación piramidal. Luego pues seguimos hablando de lo que conforma pues la médula espinal. Hablamos de la médula espinal como tal, hablamos de sus intumescencias, cuánto mide la médula espinal, cuántos nervios espinales hay, hablamos de cuánto mide, hablamos de las meninges que recubren a la médula espinal, hablamos de sus intumescencias, a qué nivel están y por qué, con qué se relacionan las intumescencias de la médula espinal. Hablamos de la parte final a nivel lumbar, como lo son la cola de caballo, la caudequina. Hablamos del filum terminal, qué es el filum terminal, qué función tiene el filum terminal, dónde se inserta el filum terminal. Hablamos del saco dural, cuál es la función del saco dural. Hablamos también de los espacios por donde cursa el líquido cefalorraquídeo, y aquí entraba como punto importante el saco dural. Y bueno, de eso hablamos, ¿verdad? Y aquí, teniendo referencia a este dibujo, a esta estructura, a esta diapositiva que tenemos a la vista, pues era para recordar qué significa la decusación piramidal, cuánto es el porcentaje del tracto córtico-espinal que se cruza hacia el lado contralateral. Eso sí me interesa que sepan cuánto es el porcentaje del tracto lateral derecho se hace izquierdo
a nivel pues de la médula oblonga, lo que se conoce como la decusación piramidal. ¿Qué me interesa de esto que hemos hablado hasta el momento? ¿Qué nervios? ¿De dónde se origina cada uno de los pares craneales? Las características de la médula espinal, los diferentes nombres que tiene la médula, las partes que tiene la médula espinal, lo del saco dural, lo del filum terminal. Prácticamente les estoy diciendo de qué les voy a preguntar. Por supuesto, los núcleos que tienen que ver y de las áreas que tienen que ver con cada una de las tres segmentos que conforman el tallo encefálico. Cuando estaba el centro del vómito, donde estaba el centro de la respiración, el área apnéusica, el área neumotáxica. Eso me interesa. ¿Dónde estaban los ciclos? Perdón, se me fue ahorita. Los centros visuales, auditivos, eso me interesa. Bueno, y comenzamos esta clase. Vamos a terminar esta última parte de la clase. Y bueno, retomamos esta clase en esta parte pues de los 12 pares craneales. Permítanme, no era aquí donde quería volver yo, creo que era aquí, en esta era. Donde hablábamos sobre los 12, en la misma, los 12 pares craneales, pues que se originan en el encéfalo. Los 12 pares craneales se originan en el céfalo, pero solo 10 se originan del tallo encefálico. Me interesa que sepamos la función pues de cada uno de ellos, qué función específica tienen, los nombres, como los números que llevan son en números romanos. A mí a veces se me va la onda en eso, los números son romanos, y me interesa pues que sepamos qué función pues tiene cada uno de ellos. Además, con respecto a la médula espinal, lo que hablábamos, que la explicación que nos daba de las respuestas reflejas rápidas, que era lo que correspondía a el arco reflejo. Hablábamos de la longitud, que mide aproximadamente 42-45 centímetros de longitud, dependiendo del tamaño pues del cliente. Su diámetro menor pues lo vamos a ver a nivel torácico y aproximadamente a 2 centímetros. Los engrosamientos cervicales y lumbares. La parte final cónica, que se llama cono medular, que la vamos a encontrar a nivel de L1, L2. Y la parte final de las meninges, que es una mezcla entre pía madre y dura madre. Estas pues se elongan o se estiran, por decir así, hasta fijarse en el coxis, y a esa misma zona pues donde encontramos el saco dural. Bueno, eso. Luego pues veíamos cómo se ve pues el cono medular. Veíamos el cono medular. Hablábamos pues de la cola de caballo, que es todas estas estructuras que encontramos aquí. Los engrosamientos lumbares y cervicales, que son para los plexos. Y por supuesto la extensión de dura madre con pía madre, que se fija en el coxis, que se conoce con el nombre de filum terminal, que es esta parte que vemos acá, el cono, la intumescencia. Como se ve a nivel cervical, porque aquí tenemos las arterias vertebrales. Este es un corte cervical donde vemos pues la dura madre, que está cubriendo pues parte de la médula, las raíces nerviosas que conforman pues el nervio con su ramo anterior y el ramo posterior principalmente. Funciones del sistema nervioso, pues esto ya lo hemos venido viendo, cuáles son funciones, pero preguntas seguras de examen. Recordábamos de nuevo pues los 12 pares craneales, pero para poder entrar a describir cada uno, la diferencia que existen entre los pares o los nervios craneales y los nervios espinales. Al final pues ambos son nervios, nada más que unos tienen una función especial, tienen un componente especial, y ese componente especial es que los hace ser diferentes a un nervio espinal que los comenzamos a contar a nivel de C2.
Hay C1, pero C1 lo que pasa es que no tiene dermatoma. Entonces, eso sí quiero que quede claro también. C1 no es que no existe. C1 es que no tiene dermatoma. Ok. Entonces, comenzamos a ver pues la clasificación de los nervios craneales. Y estos vamos a ver que tienen 4 componentes. Un componente general, un componente especial, un componente aferente y eferente, que ya lo hemos visto, y un componente somático y visceral, que también de una u otra forma ya lo hemos visto. En el componente general, pues, vamos a ver que tiene las mismas funciones de los nervios espinales, igualito. Fibras nerviosas que recogen sensibilidad de la piel como las de un nervio espinal. Ok. En el componente especial, aquí está la diferencia. Estas funciones son exclusivas de los nervios craneales. Las funciones el componente especial. Esto son las que tienen que ver con funciones que recogen información del entorno: visión, audición, gusto, olfato y tacto. Esas son el componente especial. El componente aferente y eferente son las funciones sensitivas y motoras respectivamente. O sea, son funciones normales iguales que las que tiene el nervio espinal. Y el componente somático visceral, el componente somático visceral es lo que tiene relación pues con piel, músculo esquelético, que es lo somático, músculo liso, músculo cardíaco y las glándulas, o sea, las vísceras, esto que vemos acá. Entonces, los 4 componentes de un nervio craneal son componente general, componente especial, aferente y eferente, y somático y visceral. Quiero que no perder ahorita esa parte para que veamos cómo está. En el componente del sistema nervioso periférico, nervioso somático, autónomo y entérico. A estas son las diferencias que existen. Volvamos. Ahora, en estos cuadros pues está un resumen de las funciones. Lo mismo, a mí me gusta más esta diapositiva. Me gusta más esta. Pero podemos pues correlacionarla con esta y estamos bien. Aquí salen los componentes reales: somático, motor, que sería eferente, cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Aquí hablábamos del constrictor de la pupila, que hablábamos en clase. El nervio motor ocular común, esa es su función parasimpática. El nervio troclear, movimiento del globo ocular. Nervio trigémino, es sensitivo y tiene una parte motora, principalmente con músculos de la masticación y también con el control del músculo del oído medio, que es el músculo del estapedio. Vamos a ver el nervio abductor o motor ocular externo, también es motor del movimiento del globo ocular. El nervio facial, pues, que tiene que ver con el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Esta rama se llama rama cuerda del tímpano. Sensaciones de tacto, dolor y temperatura de la piel y del conducto auditivo externo. En la función motora, pues tiene la motricidad y movilidad de los músculos de la expresión facial y parte del oído medio. Aquí inerva músculo tensor del tímpano. Y músculos autónomos, motor de músculos autónomos, como en la secreción de saliva y lágrimas. Pero esto lo hace en los esfínteres, tanto del conducto en la glándula lagrimal, y en el conducto de Stennon, conducto de Wharton y conducto de se me olvidó el tercer conducto. Wharton, Stennon y Rivinus, el conducto de Rivinus. Esos son de las 3 glándulas: parótida, submaxilar y submandibular.
submaxilar y sublingual, perdón. Nervio glosofaringeo, ¿verdad? En sus funciones sensitivas, gusto, creo que no he quitado, permítanme. No, como no. Gusto de los 2 tercios posteriores de la lengua, el tercio anterior es del nervio facial, propiocepción de algunos músculos de la deglución, músculos de la faringe, por eso se llaman glosofaringeo, control de la presión arterial, monitoreo del oxígeno y el CO2, esto lo hace a nivel del seno carotidio, que lo describimos que está en la coyuntura, en la bifurcación de la arteria carótida común o carótida primitiva. Efecto en los músculos faríngeos que tienen que ver con la deglución, secreción de saliva también. Nervio vago, pues gusto de la epiglotis, tiene que ver con la sensibilidad del gusto a nivel de áreas periféricas a la lengua. No solamente en la lengua tenemos receptores para el sabor. Ahí se encuentra la mayor parte de receptores para el sabor, o los corpúsculos gustativos, o también conocidos como las papilas gustativas. Pero podemos tener también en la parte interna de los labios, en la parte superficial del paladar óseo y en la parte posterior de la faringe. Nos habla también de nervio vago, también tiene que ver con el seno carotidio, deglución, tos, habla, motilidad de secreción de órganos gastrointestinales. Esto ya es hacia abajo. Tiene que ver con inervación del corazón, inervación de los pulmones, inervación del propio pericardio, inervación del esófago. El nervio accesorio, espinal o accesorio, pues que inerva el trapecio y tiene que ver con movimiento de la cabeza y de la cintura escapular. Y por último, el hipogloso, que tiene que ver pues con la motilidad de la lengua y por ende interviene en la fonética, es decir, en la articulación pues de palabras, deglución y manipulación de alimentos en la boca o en la cavidad oral. Hablando de los nervios periféricos, vamos a ver pues que estos son los que conectan el sistema nervioso central con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de todo el cuerpo. O sea, los nervios espinales son los que están por fuera de la médula, de la columna vertebral. Son 31 pares de nervios espinales. 31 pares de nervios espinales, 30 dermátomos. Solo el dermátomo 1 no tiene par espinal que lo inerve, por decir así. No existe el dermátomo 1. ¿Ok? Entonces se enumeran de acuerdo con la región y el nivel de la columna vertebral de donde emergen. Estos son los dermátomos. La cola de caballo es la porción terminal de los nervios espinales. Pregunta de examen: porción terminal de los nervios espinales. Cola de caballo o caudaquina. Porción terminal de la médula espinal, cono medular. Ya que al terminar la médula espinal a nivel de L1 o L2, el resto de los nervios lumbares, sacros y costíceos buscan sus forámenes respectivos para abandonar. Es decir, que aunque se haga la aglomeración de nervios a nivel de la médula espinal, y que ya no haya más médula para que vayan saliendo así como salían a nivel torácico y a nivel cervical, de aquí sale un solo manojo. Este manojo siempre va a buscar su agujero intervertebral para poder emerger. Igual en los agujeros del sacro. ¿Cuántos agujeros tiene el sacro? Pregunta de examen. ¿Cuántos nervios sacros son? ¿Cuántos agujeros tiene el sacro? ¿Y por dónde sale el último nervio sacro? Ok, otras preguntas de examen. Volvamos. Entonces, veíamos pues que buscan sus forámenes para abandonar la columna vertebral. El primer par cervical surge entre el atlas y el hueso occipital. Lo he preguntado hasta aburrirnos esto. Ojalá que lo fallen. Al que lo falle, 2 preguntas malas le voy a poner.
Todos los demás nervios espinales emergen de la columna vertebral a través de los forámenes intervertebrales entre las vértebras adyacentes. ¿Cómo se forma un foramen intervertebral? ¿Cuántos forámenes intervertebrales tiene una vértebra? ¿Cuántos forámenes intervertebrales tiene la columna vertebral? Preguntas de examen. Un nervio espinal típico presenta dos conexiones con la médula espinal. Una raíz posterior, que es la sensitiva, y una raíz anterior, que es la motora. Es decir, lo que nace es un nervio, pero tiene dos raíces. Una raíz que se va hacia el asta anterior y otra raíz que se va hacia el asta posterior. La que va al asta anterior es motora y la que va al asta posterior es sensitiva. Y este nombre de astas va de acuerdo a la figura que hace la sustancia gris al centro de la médula espinal. La raíz posterior, esto se conoce como el asta posterior, y este es el asta anterior. Entonces la raíz posterior es sensitiva y la raíz anterior es motora. Y pues aquí va según su función hacia el músculo esquelético porque lo mueve, motora, y sensitivo porque es sensibilidad. Terminaciones nerviosas sensitivas, corpúsculos de Pacini, piel específicamente, piel, músculo, ahí encontramos los corpúsculos de Pacini. Como he dicho, no voy a adentrar en mayores detalles porque no es ese el objetivo de la clase. Sí que conozcan cómo se originan, sí que conozcan que hay asta anterior y asta posterior de la sustancia gris al interior de la médula espinal y que el resto es sustancia blanca. Como estas, la anterior tiene que ver con motricidad y la posterior tiene que ver con sensibilidad. Igual pues como hay ¿cómo se llama? Raíces simpáticas y parasimpáticas que vamos a ver acompañando al nervio según la zona, ya sea parasimpática en los extremos y simpática pues al centro, específicamente dentro de los nervios torácicos, y simpático pues tiene que ver con músculo lisovascular, glándulas sudoríparas, músculos erectores del pelo. Son reacciones autonómicas, es las funciones simpáticas y las funciones parasimpáticas. Aquí pues como vemos también tiene que ver con las funciones entéricas. ¿Qué más? Ya vimos que son 31 pares craneales. Bueno, las neuronas motoras, pues ya hemos hablado que están en la sustancia gris, y las neuronas sensitivas, pues también están dentro de la, bueno, hasta anterior y hasta posterior. Ya no tengo más que agregar para no enchivolarnos tanto. Esto ya lo hablábamos. Componentes del sistema nervioso periférico, allá vimos los componentes de los craneales, aquí los del sistema nervioso periférico: somático, autónomo, entérico. Apréndanse esto: somático, músculo esquelético, aferentes y autónomos. Autónomos, músculo liso vascular, erectores del pelo en la piel, cardíaco y las esfínteres en las glándulas. Y aferentes o sensitivos, pues vamos a ver en piel, músculo esquelético, articulaciones y víscera. Estos son las funciones axonales. Estos son los componentes. No es que esto es la explicación de esto, para que no me vayan a confundir. Los nervios espinales toman su nombre pues según la zona donde se ubican. Esto ya lo hemos visto. Ya les hacía esta pregunta de S1 a S5. Y cómo se ven las raíces. Este es un nervio espinal. Cuando ya lo vemos aquí, es un nervio espinal con su raíz posterior y su raíz anterior. Es esta. Aquí está la sustancia gris en esa zona. Esta diapositiva pues nos ayuda a debes de ver la distribución de cada uno de los nervios, del nervio espinal. Como vemos el nervio espinal, vemos cómo está la médula espinal al interior del canal medular, cómo está conformado cada uno de los discos, la
cercanía que existe dentro del canal medular, dentro del canal vertebral, perdón, de la cercanía de la parte posterior del disco con la dura madre que envuelve pues a la médula espinal. Cada uno de los 31 pares de nervios espinales sale pues de la médula espinal y a través del foramen intervertebral es que tienen acceso a la periferia. Aquí vemos cómo sale, cómo se hace externo, cómo sale a través de cada uno de los forámenes intervertebrales, recordando que el primero pues pasa no a través de un foramen intervertebral, sino que a través de un espacio que existe entre el hueso occipital y la vértebra atlas, ¿verdad? Luego los siguientes sí ya lo hacen a través de forámenes intervertebrales. ¿Cómo se llama? El C2 prácticamente sale entre el foramen intervertebral, entre la vértebra C2 y entre la vértebra C1, perdón, y la vértebra C2, y así sucesivamente hasta llegar al cervical 8, que ya sale a nivel pues del foramen intervertebral que está situado por encima de la vértebra T1. Todos los nervios torácicos, ya lumbares, sacros, estos salen a través del foramen intervertebral que le corresponde por debajo de la vértebra del mismo número. Ojo con este dato. Todos los cervicales salen por arriba de su vértebra que le corresponde. Es decir, C2 sale entre C1 y C2, arriba de C2. C3 sale entre C2 y C3, o sea, arriba de C3 sale el nervio C3. Pero a nivel a nivel torácico, T1 ya no sale arriba de T1, sale abajo de T1, o sea, sale entre T1 y T2, porque entre T1 y C7 sale el nervio cervical C8. Espero que se entienda esa situación. Es esto de lo que estoy hablando. Imaginemos que este es la vértebra cervical 1 y esta es la vértebra cervical 2. El nervio que yo estoy viendo aquí es C2. Caso contrario, si yo estoy viendo que esta vértebra es T1, o sea, torácico 1, y esta es la C7, el nervio que yo veo aquí es C1, pero el que veo abajo de la T1, ese es, abajo de la torácica 1, ese es el nervio espinal T1 o torácico 1. Espero que lo entiendan. Arriba, o sea, los nervios espinales que salen por los forámenes intervertebrales, los cervicales lo hacen por arriba de la vértebra y así reciben su nombre. Los torácicos lo hacen por abajo de la vértebra y así reciben su nombre. Ok, sigamos. Hablábamos de las intumescencias a nivel cervical y a nivel lumbar. Estas intumescencias están en esa distribución porque dan origen, perdón, el sueño, dan origen a ramos espinales anteriores que convergen o que se unen y dan origen a lo que conocemos con el nombre de plexos. Esto es un plexo, o sea, una maraña. Un plexo nervioso es lo que vendría a ser una anastomosis vascular. Entonces, estos plexos son los que ayudan a que son redes de axones, o sea, de nervios, ¿verdad? Que están entremezclados, organizados y que dan origen, pues, al plexo cervical. Y de este plexo cervical también encontramos un plexo braquial. Esto a nivel cervical. A nivel lumbar
encontramos otros dos plexos, el plexo lumbar y el plexo sacrococcigio, o el plexo sacro y coccigio. A mí me gusta decir sacrococcigio. Entonces vamos a ver pues que estos dan origen a estos plexos, y por supuesto van a dar también los nervios torácicos segmentarios, o sea, T1, T2, T3, T4, o sea, todos los segmentos que corresponden a los espacios intercostales, y que también pues son los espacios que son los nervios que inervan toda esa parte torácica, o por segmentos específicamente. Ahora, esos son los ramos anteriores. Ojo, los ramos posteriores, estos son más pequeños, y los ramos posteriores pues prácticamente solo son para inervar los músculos intrínsecos del dorso, algunos músculos de la región suboccipital, o sea, los músculos que son erectores del cuello. Además pues hay fibras sensitivas en la parte, en el ramo posterior, y que inervan parte pues de la piel, y no más de 3 a 4 centímetros a un lado pues de la línea media. Esos son los nervios espinales. Aquí pues tenemos el plexo cervical, el plexo braquial, los nervios lumbares, L1, plexo lumbar y el plexo sacro, y los nervios intercostales o los nervios segmentarios, como hablábamos. Los diferentes pares de nervios, 8 cervicales, 12 pares torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y solo un par de nervios coccigios. Yo espero que esto pues esté entendido. Este es un plexo. Aquí tenemos el plexo braquial. Ya hablábamos que va desde C1, de C5 a T1. Hay una subdivisión de ellos, que son los diferentes nervios antes de convertirse en troncos. Luego se convierten en troncos. Este es a nivel de la clavícula, y luego al final pues se convierten en cordones, y estos cordones son los que generan los diferentes nervios terminales: axilar, pectoral lateral, nervio musculocutáneo, nervio radial, nervio mediano, nervio cubital que encontramos en esta zona, cutáneo, braquial medial, pectoral medial. Son los nervios terminales, pero el plexo braquial primero da troncos, luego da cordones, y al final pues los ramos terminales. Esta parte la veremos mejor cuando veamos la clase de miembros superiores e inferiores, cuando veamos el esqueleto apendicular. El plexo lumbar, como se vea pues a nivel lumbar, las diferentes raíces, que conforman el plexo lumbar, y por supuesto que inervan a nivel el lumbar, que por abajo ya del ligamento inguinal, pues vamos a ver cómo se convierte en nervio femoral y se ayuda a inervar pues toda la pierna. En la parte anterior, el nervio femoral, la rama principal del plexo lumbar es el nervio femoral. La rama principal del del plexo sacro es el nervio ciático, que inerva la parte posterior. Luego los dermátomos, que esto ya lo hemos hablado, que los dermátomos pues rodean el cuerpo, lo rodean en forma pues de segmentos que corresponden a una parte específica de la médula espinal. Es una información sensitiva. Dermátomos es información sensitiva, específicamente de un segmento de la piel. Parte anterior, por ejemplo, T9, es el dermátomo que corresponde al ombligo. Si vemos el dermátomo que corresponde a T6, es el T7, es el dermátomo que corresponde a la región subcostal, la región subcostal, y parte pues del hipocondrio en la parte anterior. En la parte posterior está relacionado pues con T10. Entonces son las áreas
que en la parte anterior está un nivel, en la parte posterior está otro nivel, como lo vemos aquí. T10 aquí está más abajo, T10 está un poco más arriba en la parte posterior. Hay dermátomos específicos como S2, que es en este caso del hombre la base del pene. S3 sería propiamente el pene en el hombre. En la mujer estaríamos hablando de clítoris y hablando también de labios mayores. Y así. Entonces vamos a ver pues que la sensación pues transmitida por contacto con la piel es en gran medida, o sea, la sensación o la información que se lleva es información relacionada con presión y dolor. Eso es lo que nos lleva estos dermátomos. Presión y dolor. Conocer el patrón de los dermátomos es algo muy útil para poder determinar los segmentos medulares que pudieran estar comprometidos. Cuando hacemos una evaluación y queremos determinar la integridad de la médula espinal, pues la evaluación de dermátomo por dermátomo es importante para poder decir que una parte de la médula espinal, imagínense, sospechamos un trauma o una lesión de la médula espinal por una caída, por un trauma directo de espalda, no sé, vamos a poder decir que hay un compromiso, está comprometido, está lesionado o está intacto. La región de la piel es inervada por las acciones de los nervios sensitivos somáticos asociados a un solo ganglio sensitivo en la nervio espinal. Es un único nivel de la médula espinal. Son términos importantes. Esto pues ya lo vimos. El primer nivel medular cervical segundo posee fibra sensitiva, pero estas proporcionan una mínima o ninguna contribución en la piel. Ojo con eso. Por eso no hay un dermátomo C1, pero sí existe un nervio C1 que nos ayuda a conformar el asa cervical necesaria para darle las características de nervio al nervio espinal o accesorio o par craneal número 11. En la distribución de dermátomos, como dice ahí, comienzan a contarse a partir de C2. Los dermatomas claves, en aquella clase veíamos los miótomos importantes, aquí vemos los dermatomas importantes. Y aquí pues vemos T10, por ejemplo, relacionado con el ombligo en la parte anterior. T12, la región inguinal. Me interesa que los conozcan y que se los aprendan, por supuesto. Los reflejos diagnósticos que utilizamos para poder evaluar la médula espinal, además de hacer evaluaciones específicamente cada uno de los dermátomos, también se utilizan los reflejos. Los reflejos son también evaluaciones específicas o importantes para evaluar integridad de los dermátomos, pero principalmente lo que estamos evaluando es motricidad. Un tendón, que es lo que estamos estimulando, tiene que ver directamente con una inserción muscular. Y los músculos pues son motricidad, no sensibilidad. Entonces, pero lo traigo a colación para darle un refuerzo cuando vimos los dermátomos y los miótomos. Y ahí estamos viendo pues reflejo patelar, el reflejo patelar de la patela, que es de la rodilla, el reflejo del tendón de Aquiles, el reflejo aquiliano, los signos de Babinski, o se llaman también, estos son de Babinski, que es la respuesta plantar normal. Es la respuesta, es uno de los signos que le hacemos al recién nacido, pero también se hacen en el adulto cuando sospechamos algún compromiso. Y los reflejos subsedáneos de Babinski, que son estimulaciones en el tobillo. Y el reflejo abdominal, que se hace pues en la región abdominal. Patologías propias pues de la médula espinal. Puede sufrir de diferentes daños, como vemos ahí, pues vea consecuencias de que pueden aparecer, pues son déficits neurológicos leves, como pérdida de la sensibilidad o sensación de hormigueo. Esto se llama paresia y parestesia, o puede ser algo leve, pasajero o crónico, largo, o sea a largo plazo, y pueden haber también hasta déficits graves que comprometen pues la vida del paciente o que se llevan la vida del paciente. La mayoría de las lesiones de la médula espinal pues son traumatismos, es lo principal. Lo que vemos son
lesiones por traumatismo, ya sea por accidentes automovilísticos, caídas, los deportes de contacto, por ejemplo el fútbol americano. El fútbol americano, la lesión característica del fútbol americano es lesión específicamente en la vértebra de transición torácica, T12. Fractura, lesión, desplazamiento de la T12 es una lesión característica de los jugadores de fútbol americano. Las caídas, deportes de contacto, buceo, actos de violencia, un batazo, un plomazo, no sé. Compresiones de la médula espinal, pues cuando vemos lesiones de los discos intervertebrales comienzan a haber compresiones de la médula espinal. Enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, la hablamos en clase, la ELA puede ser una de ellas. El herpes zóster, que es una infección, pero como el virus se guarda dentro de los ganglios espinales, pues pueden repercutir, pueden tomar vida, por decir así, pueden volverse a activar y lesionan el nervio específico donde están alojados. La lesión del herpes zóster se llama lesión en cinturón, como un cinchazo se le ve al paciente y le duele. Tiene que ver con paciente, la historia normal o la característica es paciente que adoleció de varicela, que en su etapa adulta, más que todo a veces ya son pacientes ancianos, no necesariamente, pero que por A o por B sus defensas caen, puede el nervio, el virus, por decir así, activarse, no como tal el virus, sino que la lesión neurológica se activa y aparecen las vesículas propias de la varicela sin tener el virus activo, pero las lesiones y el dolor insoportable en la zona del nervio que está comprometido. Casi siempre y siempre son nervios torácicos. Entonces se ve como un cinchazo, como una lesión en cinturón, así se conoce. El herpes zóster y la poliomielitis, pues que son infecciones virales que afectan la médula espinal. Y bueno, con eso pues terminamos esta clase, la parte que corresponde a la médula, al sistema nervioso. Con esto terminamos la clase. El corto pues ya decíamos que se los voy a hacer el día viernes. Les voy a hacer el corto de esta clase para que la puedan ya les voy a subir también la diapositiva, puedan estudiarla completa, la parte que vimos presencial y esta parte que es la terminal de la clase. Así que nos quedamos ahí, estudien bastante, nos faltan 2 clases para este examen próximo, nos falta cuello, nos falta tórax, y con eso pues estaríamos entrando ya a las clases necesarias para el examen. Estudien mucho, por favor, jóvenes, y quedamos pendientes. Ponemos en stand-by el examen práctico de macro. Noticias próximas pronto. Cuídense mucho, les aprecio bastante. Estudien y bueno, nos quedamos aquí. Un gusto.